Me llamo Amal, tengo 27 años y crecí donde el mar besa salinas blancas y el viento trae olor a jazmín. En mi isla, todos sabían el apellido de mi familia. Mi padre, Sala, no era solo un maestro respetado, su palabra pesaba más que el ancla de un pesquero. En público, lo miraban como a un santo, en casa, su voz era decreto. Yo aprendí pronto a bajar la mirada, a moverme sin ruido, a hacer honra antes que persona. Bordaba en una cooperativa de mujeres. Mis dedos conocían el mapa secreto de cada hilo, pero por dentro había un hueco que ningún patrón podía llenar. Quería que alguien me viera sin velo en el alma, que dijera mi nombre sin convertirlo en deuda. En las tardes, al volver de la Medina con las manos oliendo a comino y ariza, subía a la azotea. El mar se hacía espejo de cobre al atardecer y yo susurraba hacia ese cielo inmenso: ¿hay alguien que de verdad me conozca? La noche que todo se quebró no tuvo gritos. Hubo té dulce, dátiles ordenados como cuentas de un rosario y la sonrisa impecable de mi padre. Amal, dijo, Dios ha abierto una puerta. El señor Tarek, que ha sostenido a nuestra comunidad, te tomará por esposa. Con esto, nuestra casa quedará limpia. Limpia. La palabra me raspó la garganta. No hubo pregunta. Solo un calendario marcado y una bendición que sonó a candado. Intenté tragar la noticia como se traga un remedio amargo. Me repetí lo de siempre: obedecer es belleza, callar es prudencia. Pero esa madrugada, mientras se apagaban las lámparas y el puerto quedaba en penumbra, el silencio se volvió pesado como redes mojadas. Mi cuarto, una caja. Mi respiración, hilo fino a punto de romperse. Toqué la pulsera de oro que él me había dado por obediencia y se sintió como argolla. No recité fórmulas. No giré hacia ninguna dirección. Nada. Solo un murmullo crudo: si estás, si eres bueno, mírame. No esperé respuesta. Cerré los ojos con el corazón golpeando como tambor de boda, pero sin fiesta. Entonces lo vi. No era sueño de fiebre ni delirio de hambre. Estaba de pie sobre un salitral interminable. El cielo parecía nacarado y, al fondo, un hombre vestía blanco, no el blanco de la tela, sino un blanco vivo, como si la claridad hubiera aprendido a andar. Caminó hacia mí sin prisa. No había amenaza en sus pasos. Cuando me miró, supe que esa mirada conocía mis esquinas ocultas: la niña que quería ser vista, la mujer empeñada como moneda. Su voz no fue trueno, pero todo dentro de mí la obedeció. No eres mercancía. Yo te conozco. No entendí teología. Entendí verdad. Mis rodillas tocaron la costra de sal, y el llanto salió sin permiso, como marea. Intenté preguntar quién eres, pero apenas pude decir: Señor. Desperté con el amanecer pintando la pared de ámbar. Afuera, las gaviotas chillaban. Adentro, algo se había corrido del lugar. El miedo seguía, sí, pero debajo había una base que no era mía. Por primera vez, la palabra libre no me pareció un cuento para otras. Si él me había visto en el sitio donde nadie llega, quizá todavía había un camino para mí. Y no sería por obedecer a un trato. Sería por seguir a aquel que me llamó por mi nombre. Crecí en una isla donde el sol parecía no tener compasión y el mar, aunque bello, se sentía como frontera. Desde niña, mi vida estuvo marcada por reglas invisibles que respirábamos sin cuestionar. Mi padre, Sala, no era un hombre común, dirigía una zawiya, una escuela religiosa que reunía a decenas de hombres ansiosos de escuchar cada palabra suya. Para ellos era guía, para nosotras en casa era dueño. Su voz decidía cuando se comía, quien hablaba, incluso cuando una risa era permitida. Yo era la tercera hija de su primera esposa. Mi madre, Latifa, pasaba horas enteras cuidando los hilos de la reputación familiar. Camina despacio, no levantes la mirada, no contestes a nadie en la calle, me repetía mientras me ajustaba el velo antes de ir a la escuela coránica. A veces pensaba que más que madre era guardiana de un muro invisible. Un muro hecho de silencios. Mi infancia no tuvo juguetes de plástico ni tardes en el parque. Tuvo tapetes donde se estudiaban versículos, tuvo el olor del té con hierbabuena servido a los huéspedes, tuvo rezos que se alargaban hasta que el cuerpo dolía de tanto estar de rodillas. Aprendí a obedecer como quien respira, sin pensarlo, porque cuestionar era sinónimo de vergüenza.
En el barrio nos conocían como la familia ejemplar. Los Bensalem son bendecidos, decían. Nadie sabía que tras las paredes pintadas de azul había lágrimas contenidas. En la mesa, los hombres comían primero. A nosotras nos tocaban las sobras, y aún así se esperaba que agradeciéramos. Muchas noches, mi estómago crujía mientras intentaba dormir, pero no me atrevía a pedir más pan. Pedir era mostrarse débil, y debilidad era mancha sobre el honor de mi padre. Recuerdo una tarde nítida. Tenía 11 años y jugaba con los hilos de bordado que mi madre usaba. Con cuidado formé una flor diminuta sobre un retazo de tela. La miré con orgullo, como si hubiera descubierto un tesoro. Corrí hacia mi padre para mostrársela. Él apenas levantó la vista de sus manuscritos y murmuró: «Eso no da de comer, hija. Aprende a servirte bien caliente. Eso sí será útil». Esa frase se quedó como piedra en mi pecho. Desde entonces, cada puntada que daba con la aguja llevaba dentro una mezcla de belleza y dolor. En la adolescencia, mi rutina se volvió más pesada. Mientras otras chicas de la isla se reunían a orillas del puerto para escuchar canciones en secreto, yo me convertí en la sombra de mi madre, ayudaba en la cocina, cuidaba a mis hermanitos menores, saludaba a los visitantes con la sonrisa discreta que me habían enseñado. Era la obediente, la que nunca daba problemas. Nadie sospechaba que por las noches subía a la azotea, con la brisa salada golpeando mi rostro, y lanzaba preguntas al cielo. ¿De verdad me ves, o soy solo un número en un rezo repetido? A los 17, comencé a trabajar en la cooperativa de bordado. Era un lugar donde mujeres de distintas aldeas tejíamos tapices que después se vendían en el mercado de Sfax. Ese taller fue mi único respiro. Entre agujas y telas de colores, escuchaba risas que parecían prohibidas en mi casa. Había historias de amores secretos, de canciones en dialecto tunecino que hablaban de libertad. Yo las escuchaba con hambre, pero nunca me atrevía a participar. Era como si viviera detrás de un cristal, veía la vida, pero no podía tocarla. El carácter de mi padre se volvió más duro con los años. Las deudas con comerciantes crecían y él respondía con mayor control sobre nosotras. Cada palabra debía medirse, cada gesto podía ser malinterpretado. Mi hermano mayor, Eddie, repetía sus frases como si fueran órdenes divinas: la mujer callada es la que trae bendición. A veces lo miraba y me parecía un reflejo joven de mi padre. Y me aterraba pensar que ese ciclo nunca acabaría. Pero aún en esa prisión invisible, mi corazón se negaba a apagar su pregunta. ¿No había un Dios diferente? Un Dios que no necesitara aplausos ni obediencia ciega para mostrar su amor. Esa inquietud creció como semilla escondida, esperando la primera lluvia para brotar. Y aunque aún no lo sabía, esa semilla estaba destinada a romper la tierra más dura. El tiempo en la isla parecía girar en círculos. Los días se repetían con la precisión de un reloj: amanecer con el llamado a la oración, preparar el pan tabona que mi madre horneaba sobre piedras calientes, limpiar las alfombras que siempre olían a polvo y azafrán, servir el té espeso en vasos de cristal. Era rutina, pero también era jaula. Cada costumbre reforzaba las paredes invisibles que me mantenían en silencio. En medio de esa monotonía, comencé a notar la diferencia entre lo que se veía en público y lo que se vivía en privado. Cuando los hombres del pueblo llegaban a nuestra casa, mi padre los recibía con una sonrisa amplia, hablaba de justicia, de la importancia de proteger a la familia. Sus palabras eran alabadas como si fueran oro. Pero apenas se cerraba la puerta, el aire cambiaba. Su voz se volvía látigo, y cualquier error era castigado con frases que quemaban más que los golpes: eres deshonra, eres inútil, el silencio es tu único adorno. Yo me aferraba al bordado como quien se aferra a un salvavidas. Entre hilos y agujas, podía imaginar colores distintos a los del desierto y el mar. A veces pensaba, si cada puntada pudiera convertirse en palabra, quizá el tapiz contaría lo que yo no me atrevía a decir. Pero esos pensamientos eran solo susurros internos. En voz alta, yo seguía siendo la hija dócil que obedecía sin preguntas. Una escena quedó grabada en mi memoria. Tenía 19 años cuando acompañé a mi madre al mercado de Sfax. Las callejuelas estaban cubiertas de azulejos sellige, y los vendedores gritaban ofertas entre montones de especias y pescado fresco. Ese día, mientras ella regateaba, escuché a un grupo de jóvenes reírse a carcajadas. Uno de ellos tocaba un laúd,
y una muchacha cantaba una melodía antigua sobre esperanza y amor. Sus voces eran libres, como gaviotas que cruzaban el cielo sin miedo a ser atrapadas. Quise acercarme, pero el gesto severo de mi madre me detuvo. No escuches eso. Es basura. Caminé detrás de ella, pero dentro de mí nació una certeza: había un mundo más allá de las paredes de mi casa. Mi padre comenzó a confiarme tareas cada vez más pesadas. Cuando llegaban visitas importantes, yo debía organizar las bandejas con dátiles rellenos de almendras, supervisar que el cuscús estuviera en su punto exacto, atender a los invitados con la sonrisa que escondía mis temblores. Era mi examen constante. Y aunque lo hacía con perfección, nunca recibí palabras de afecto. La recompensa era solo una frase seca: así debe ser. A veces me preguntaba si alguien alguna vez me vería como algo más que un adorno obediente en la casa de un líder. Recordaba las noches de mi niñez cuando hablaba con las estrellas, esperando una señal. Ahora, a mis 20 años, seguía haciéndolo, aunque con menos esperanza. La azotea se volvió mi confesionario secreto. Desde ahí, el mar brillaba como un espejo roto, y yo murmuraba: ¿eres tú quien me dio vida, o solo soy un error en manos de un hombre? La soledad se volvió aún más pesada cuando escuché a mi padre hablar con un comerciante sobre alianzas y compromisos de familia. No entendí todo, pero alcancé a oír mi nombre entre sus frases. Algo en su tono me heló la sangre. En mi interior, una alarma comenzó a sonar. Tal vez mi destino ya estaba decidido, sin que yo pudiera elegir. Con cada día que pasaba, mi madre parecía más resignada, como si su propia voz se hubiera apagado hace años. Sus ojos eran espejos turbios donde habitaba el cansancio. Una vez, mientras la ayudaba a peinarse, me atreví a preguntarle: ¿alguna vez fuiste feliz? Ella guardó silencio largo rato, y luego respondió con un suspiro: la felicidad no está hecha para nosotras, Amal. Está hecha para los hombres. Esa respuesta me partió en dos. No podía aceptar que mi vida estuviera escrita con la misma tinta amarga. Fue en esos silencios donde la semilla de rebeldía, pequeña pero viva, empezó a crecer. No era una rebeldía de gritos ni de confrontaciones abiertas, sino un anhelo escondido, un susurro persistente en lo más hondo: debe haber algo más. No sabía aún que ese algo más tenía nombre, rostro y amor. Pero pronto lo descubriría, y esa semilla rompería la tierra con una fuerza que ni mi padre ni las tradiciones podrían detener. El anuncio llegó sin aviso, como una tormenta que se forma en cielo despejado. Una noche de verano, después de la oración de la tarde, mi padre me llamó a su sala. La lámpara de aceite proyectaba sombras largas en las paredes, y el aire olía a incienso y madera antigua. Me senté con la cabeza baja, como siempre, esperando instrucciones. Su voz sonó distinta, más suave que de costumbre, pero no menos pesada. Amal, dijo, tú siempre has sido obediente, honesta, fiel. Ha llegado el momento de honrar a tu familia. Mi corazón comenzó a golpear como tambor en procesión. Sus palabras parecían elogio, pero su mirada escondía algo que me inquietaba. Te casarás con el señor Tarek, continuó. Es hombre respetado, ha apoyado nuestra comunidad. A cambio, nuestras deudas quedarán saldadas. Este es el destino que haya dispuesto para ti. Serás su tercera esposa. El silencio cayó sobre mí como piedra. Mi garganta se secó. Quise preguntar por qué con un hombre que duplicaba mi edad, pero mi lengua no se movió. Solo asentí con un gesto mecánico. Afuera, escuché el oleaje golpear contra las rocas, como si el mar protestara en mi lugar. Cuando salí de la sala, mi cuerpo caminó, pero mi alma se quedó atrapada allí, junto a esas palabras que sonaban a sentencia. Mi madre evitó mirarme. Mis hermanos celebraron en voz baja, como si el matrimonio fuera triunfo familiar. Yo me encerré en mi cuarto y apreté el cojín contra mi rostro para ahogar un grito que nadie debía escuchar. Esa noche, recité las oraciones que me habían enseñado desde niña. Versículos repetidos de memoria, plegarias que salían de mis labios como eco hueco. Alá, hazme sumisa, hazme agradecida, susurraba. Pero dentro de mí otra voz murmuraba distinto: esto es justicia, así se ve tu bondad. La lucha comenzó a rasgarme por dentro. Una parte de mí quería obedecer, como siempre. Otra parte se rebelaba, preguntando si Dios de verdad necesitaba que yo me sacrificara como moneda de pago.
me sentía dividida, la hija que debía honrar el apellido y la mujer que quería ser vista como persona. Los días siguientes fueron un desfile de preparativos. Mi tía Latifa hablaba emocionada de los vestidos, de las especias que acompañarían al banquete, de la honra que recaería sobre la familia. Ser esposa de un hombre como Tarek es privilegio, decía. Yo sonreía con los labios, pero por dentro me hundía más. Cada palabra era un clavo en la tapa de un ataúd invisible. Comencé a notar la crueldad del silencio colectivo. Nadie cuestionaba. Nadie preguntaba si yo estaba de acuerdo. Las vecinas me felicitaban con frases envenenadas. ¡Qué honor, Amal! Dios te eligió. En sus ojos había curiosidad, quizá envidia, pero nunca compasión. En mi corazón, la semilla de duda germinaba con más fuerza. Una madrugada, subí a la azotea como tantas veces antes. El viento soplaba con fuerza, levantando el aroma salado del mar. Miré las estrellas y pregunté en voz baja, ¿tú ves, o solo repites las palabras de los hombres? El cielo guardó silencio. Las estrellas me parecieron frías, lejanas, indiferentes. Lo más doloroso era que mi padre usaba la religión como espada. Citaba versos que hablaban de obediencia, de la bendición que caía sobre la hija sumisa. Decía que resistir era rebelarse contra Aya. Y yo, atrapada entre miedo y fe, no sabía si era pecado cuestionarlo. Cada vez que abría el Corán buscando alivio, mis ojos se topaban con líneas que él había usado para justificar su decisión. No sabía si Dios hablaba o si era solo la voz de mi padre resonando en mi cabeza. Por fuera, todo avanzaba hacia la boda. Por dentro, yo me desmoronaba. Había noches en que pensaba en escapar, ¿pero a dónde? Una mujer sola en las calles de la isla sería presa fácil de rumores, de peligro, de vergüenza eterna. ¿Qué destino podía esperarme fuera? Ninguno que conociera. Y sin embargo, dentro de mí una voz insistía, no fuiste creada para hacer transacción. Ese conflicto me consumía como fuego lento. Obedecer o resistir. Creer que era voluntad divina o admitir que quizá mi fe estaba edificada sobre arena. No sabía aún que esas preguntas eran la puerta que me llevaría a encontrar la verdad. Con cada amanecer, la tensión dentro de mí crecía como marejada. Afuera, la vida seguía igual, pescadores remendando redes en el puerto, niños corriendo entre callejones azulejados, mujeres cargando pan recién horneado en canastas de mimbre. Pero en mi interior todo se resquebrajaba. Sentía que estaba viviendo un teatro en el que todos sabían su papel menos yo. Mi padre me presentaba ante los invitados con una sonrisa orgullosa, mi hija Amal, futura esposa del honorable Tarek. Cada vez que lo decía, mi pecho se apretaba. Yo bajaba la mirada, fingía modestia, y mi silencio era interpretado como virtud. Nadie imaginaba que ese silencio era en realidad un grito ahogado. Mi madre comenzó a instruirme sobre la vida de esposa. Recuerda servir primero el té, nunca sentarte antes que él, callar cuando él hable. Tu obediencia será tu corona. Sus palabras eran como cadenas invisibles que me envolvían poco a poco. Observaba sus ojos apagados y comprendía que ella también había sido instruida de la misma manera. Ella repetía lo aprendido porque nunca conoció otra cosa. Las noches se hicieron más pesadas. Yo seguía repitiendo oraciones, pero mi corazón ya no encontraba descanso en ellas. Me arrodillaba, levantaba las manos y decía frases memorizadas, pero por dentro algo gritaba, ¿eres tú el que ordena esto o es solo la voz de mi padre disfrazada de tuya? Esa pregunta me asustaba más que el matrimonio mismo. Temía estar blasfemando, pero no podía detenerla. Un día, mientras bordaba un tapiz en la cooperativa, me descubrí deteniendo la aguja en medio del diseño. Las demás mujeres reían, hablaban de sus hijos, de sus esposos. Una de ellas me preguntó, ¿y tú, Amal, estás feliz con tu compromiso? Tragué saliva, forcé una sonrisa y respondí, sí, es un honor. Pero al volver la vista al hilo en mis manos, me di cuenta de que había bordado una flor marchita, torcida, como reflejo de mi alma. Lo que más me desgarraba era la sensación de no poder confiar en nadie. Mi hermano Edí, cada vez más cercano a mi padre, repetía en público, nuestra familia es ejemplo de pureza. Amal será luz en la casa de Tarek. Yo lo escuchaba y me parecía un verdugo que celebraba la sentencia. Incluso mi tía, con su tono áspero, me decía, eres afortunada, niña.
Muchas darían lo que sea por tu lugar, afortunada. ¿Ser moneda de cambio era fortuna? En las reuniones familiares, cuando me pedían servir el café, escuchaba murmullos detrás de mí. ¡Qué bendición!, decían las mujeres. Aya la escogió. Nadie imaginaba que por dentro yo pensaba, si esto es bendición, ¿cómo será el castigo? Comencé a pasar más tiempo en la azotea, como si ese rincón fuera el único espacio donde podía respirar sin ojos vigilantes. El mar se extendía frente a mí, interminable, como promesa de algo distinto. El viento traía consigo olor a sal y a libertad, pero también me recordaba que no tenía a dónde ir. Mis pasos estaban encerrados en el apellido Ben Salem, en el peso de la tradición. La contradicción me devoraba. Obedecer a mi padre era lo correcto según todos, pero mi corazón me decía que algo estaba mal. Esa lucha me desgastaba hasta en el cuerpo. Comencé a enfermar con dolores de cabeza, insomnio, y un cansancio que ni el sueño podía aliviar. Mi madre decía que eran nervios de boda. Yo sabía que era el peso de una prisión sin barrotes. Hubo una madrugada en particular que marcó un quiebre. Desperté con el sonido lejano de la llamada a la oración. En lugar de incorporarme, me quedé inmóvil mirando el techo. Y allí, en voz apenas audible, susurré algo que nunca antes me había atrevido: si tú eres justo, muéstramelo. Porque si esto es justicia, prefiero no creer. Al pronunciarlo, sentí miedo, como si un rayo pudiera caerme encima. Pero nada pasó. Solo el silencio de siempre. Ese silencio me dolió más que cualquier castigo. Desde entonces, supe que mi fe estaba agrietada. Ya no era la niña que obedecía sin pensar. Era una mujer partida entre tradición y verdad. Y aunque no lo entendía del todo, esa grieta sería la puerta por donde entraría la luz. El día señalado para el compromiso con Tarek llegó disfrazado de normalidad. No hubo música ni celebración abierta, solo un acuerdo firmado entre hombres y sellado con té dulce y dátiles. Para mí, fue como si me arrancaran la voz sin tocarme. Todo sucedió en la sala principal de la casa. El aire estaba saturado del olor de incienso y especias. Mi padre se sentó frente al comerciante, con papeles sobre la mesa. Yo, cubierta de pies a cabeza, esperaba en un rincón. Cuando pronunciaron mi nombre, mi cuerpo entero se tensó. Amal Ben Salem será esposa legítima del honorable Tarek. No preguntaron si aceptaba, no esperaron mi respuesta. La palabra de mi padre era suficiente. Esa noche, me encerré en mi cuarto. La ventana dejaba entrar la luz plateada de la luna sobre las salinas. Me senté en el suelo frío y me abracé las rodillas. La pulsera dorada que mi padre me había dado como símbolo de honra brillaba en la penumbra. La miré largo rato y lo único que sentí fue el peso de un grillete. Intenté rezar, pero cada palabra memorizada se me atoraba en la garganta. Era como hablar con un muro. 2 semanas después, llegó la orden. Debía trasladarme a la casa de Tarek para iniciar mi nueva vida. Mi madre me ayudó a preparar una pequeña maleta con ropas y tapices bordados. Ninguna lágrima salió de sus ojos. Solo repitió una frase que me dejó helada: recuerda, Amal, obedecer es sobrevivir. La primera noche en aquella casa, entendí la magnitud de mi prisión. El edificio era grande, con paredes blancas y puertas pesadas. El olor a madera pulida se mezclaba con el de perfumes caros. Pero para mí, cada rincón era una celda. Tarek me recibió con una sonrisa ceremoniosa. Su voz era grave, con un tono que buscaba autoridad más que afecto. Me dijo: aquí serás cuidada y tendrás todo lo que necesites, si sabes obedecer. Esa frase selló mi miedo. No era bienvenida como persona, sino adquirida como propiedad. El ritual de obediencia comenzó al día siguiente. Despertar antes del amanecer, preparar bandejas con pan, miel y té, permanecer en silencio mientras él hablaba de negocios o recitaba versos. Cada gesto debía ser perfecto. Un error podía significar humillación frente a las otras esposas o, peor, un castigo en privado. Las otras 2 mujeres de la casa me recibieron con sonrisas tensas. Una de ellas, más joven que yo, me susurró en la cocina: no intentes cambiar nada. Solo sé sombra. Sus palabras me persiguieron como eco doloroso. ¿Ser sombra era mi destino? Los días se hicieron interminables. Cada vez que Tarek citaba versos para justificar su autoridad,
sentía un vacío en el pecho. Me repetía, si Dios ordena esto, entonces quizá no es tan bueno como dicen. Esa idea me aterraba, pero también se volvía cada vez más fuerte. Una tarde, mientras limpiaba una estantería de libros viejos en su despacho, mis ojos se detuvieron en un ejemplar gastado del Corán. Lo abrí al azar y caí en un verso que hablaba de los privilegios especiales del profeta, permitiéndole tomar esposas sin restricciones. Mi cuerpo entero se estremeció. Era la misma justificación que mi padre y Tarek usaban para sujetarme. Cerré el libro de golpe. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Si esas palabras estaban escritas, ¿era entonces Dios el autor de mi dolor? Esa noche, con la luna alta sobre el mar, mi oración cambió. Ya no repetí fórmulas. Caí de rodillas y susurré, si tú eres real, si eres justo, muéstramelo. Porque yo ya no puedo más. No esperé respuesta. Solo el silencio pesado que parecía burlarse de mí. Pero en lo profundo, algo distinto comenzó a palpitar, como una chispa diminuta escondida entre cenizas. No sabía aún que esa chispa pronto se convertiría en fuego, y que esa súplica desesperada abriría la puerta a un encuentro que cambiaría mi vida para siempre. Los días en la casa de Tarek se volvieron un calendario de obediencia. Cada jornada estaba marcada por el mismo guión: servir, callar, asentir. Sus órdenes llegaban como golpes disfrazados de bendiciones. La mujer que obedece refleja la voluntad divina, repetía, citando pasajes que yo ya había escuchado en boca de mi padre. Era un eco interminable, como si el mismo guión se transmitiera de generación en generación. Yo intentaba aparentar serenidad. Caminaba despacio, bajaba la mirada, respondía con voz suave. Pero dentro de mí, cada palabra que él pronunciaba levantaba una ola de rebeldía silenciosa. Me preguntaba si Dios de verdad necesitaba la sumisión de las mujeres para sentirse grande. Y cada vez que lo pensaba, me invadía el miedo, ¿y si estaba blasfemando? ¿Y si un castigo caería sobre mí? Las noches eran lo peor. El silencio de la casa se volvía espeso, roto solo por el crujido de las maderas. En mi cuarto, el aire se sentía asfixiante, como si las paredes se cerraran poco a poco. A veces, al escuchar los pasos de Tarek en el pasillo, mi corazón latía tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Me abrazaba a mí misma y suplicaba al cielo, no me dejes sola. Pero la única respuesta era el eco de mi propio aliento. Una madrugada, después de servirle el té, Tarek me miró fijamente y dijo, recuerda, tu silencio es tu virtud. Si llegas a cuestionar, será rebeldía contra Aya mismo. Esa frase me persiguió todo el día. Caminé hasta la azotea de la casa y observé el horizonte. El mar estaba calmo, pero dentro de mí rugía una tormenta. Cerré los ojos y dije algo que nunca antes me había atrevido. Si tú existes y eres diferente de lo que me han enseñado, muéstramelo. Porque si esto es tu justicia, no quiero conocerte. Esa misma noche, ocurrió lo inesperado. Me dormí agotada, con lágrimas aún húmedas en mi rostro. Y de pronto, me encontré en un lugar extraño, un salitral inmenso, bajo un cielo plateado. No había sonido, solo un silencio profundo que pesaba sobre todo. Mis pies estaban descalzos, y mi vestido estaba rasgado como si hubiera caminado kilómetros en desierto. Sentí vergüenza, miedo, vacío. Entonces lo vi. A lo lejos, un hombre vestido de blanco caminaba hacia mí. Su ropa no era tela común, parecía luz tejida en forma humana. Cada paso suyo era firme, sereno, y en lugar de asustarme, me llenaba de calma. Cuando llegó frente a mí, levanté la vista y encontré su mirada. Nunca en mi vida me habían mirado así. No como propiedad, no como transacción, no como sombra. En sus ojos estaba la niña que buscaba las estrellas desde la azotea, y la mujer atrapada que rogaba en silencio por ser vista. Él habló, y su voz era suave, pero tan llena de autoridad que todo mi ser tembló. No eres mercancía. Yo te conozco. Esas palabras atravesaron mi alma. Sentí que se rompían las cadenas que me ataban por dentro. Caí de rodillas sobre la sal, y el llanto me brotó como río. Intenté preguntar quién era, pero solo pude susurrar, Señor. Él sonrió. No fue sonrisa de superioridad, sino de ternura infinita. Y entonces dijo, yo soy el que siempre te ha visto. Al instante, un calor recorrió todo mi cuerpo.
No desapareció el dolor, pero ya no estaba sola en él. Era como si una mano invisible me levantara del suelo, como si la vida misma regresara a mí. Desperté de golpe en mi habitación. La lámpara aún ardía en un rincón. Todo parecía igual, pero yo sabía que no lo era. Mis mejillas estaban húmedas, mi corazón latía distinto. Había paz, pequeña pero real, como semilla plantada en tierra dura. Esa visión cambió algo irreversible dentro de mí. Por primera vez, creí que había un Dios que no se parecía al de mis padres ni al de mis verdugos. Un Dios que no pedía obediencia ciega, sino que me llamaba por mi nombre. Y aunque no lo entendía del todo, supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. La mañana después de aquel sueño, me sentía distinta. El sol entraba por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo no me pesaba abrir los ojos. Pero esa pequeña chispa de paz pronto se encontró con la dura realidad. La casa de Tarek seguía siendo la misma, paredes altas, puertas cerradas con llave, miradas vigilantes. Durante unos días guardé silencio, como si mi secreto pudiera esconderse entre mis costuras. Pero mi comportamiento empezó a cambiar. Ya no caminaba con la misma sumisión de antes. Mis ojos, antes clavados en el suelo, se atrevían a mirar al horizonte. Eso no pasó desapercibido. Una tarde, mientras ayudaba en la cocina, Tarek me llamó a su despacho. Tenía el ceño fruncido y un ejemplar del Corán abierto frente a él. He notado tu actitud, dijo con voz dura. La mujer que desobedece a su marido desobedece a Allah. No olvides eso. Yo bajé la mirada, pero dentro de mí las palabras del hombre de blanco resonaban con fuerza. No eres mercancía. Yo te conozco. Esa tensión creció hasta explotar unos días después. Estaba en mi cuarto con un viejo celular que una de las sirvientas me había prestado en secreto. Busqué en internet algo que me quemaba por dentro. Mujer musulmana sueño hombre vestido de blanco. Lo que encontré me dejó sin aliento. Decenas de testimonios de personas de Siria, Egipto, Marruecos, Irán. Todos contaban haber visto al mismo hombre, escuchado las mismas palabras, eres mío. Y todos hablaban de Jesús. Jesús. Elisa que yo conocía como profeta en el Corán, pero nunca como Señor. Leí durante horas, con lágrimas resbalando por mi rostro. Era como si todas esas historias hubieran sido escritas para mí. Esa misma noche, mientras repasaba un video en voz baja, la puerta de mi cuarto se abrió de golpe. Mi hermano Eddie estaba allí. No sé cómo había llegado a la casa de Tarek, pero lo reconocí al instante. Sus ojos se clavaron en la pantalla del teléfono que yo sostenía. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz cargada de furia. Intenté esconder el aparato, pero él fue más rápido. Reprodujo el video y escuchó las palabras Jesucristo es el Señor. Su rostro se transformó. Salió corriendo por el pasillo gritando, Amal está contaminada, está escuchando mentiras cristianas. El caos fue inmediato. Minutos después, Tarek entró con pasos pesados, seguido por 2 de sus hombres y un imán local. El aire se volvió irrespirable. Me sentaron en el suelo mientras el imán recitaba versos en voz alta y rociaba agua sobre mi cabeza. Está poseída por un jinn, declaraba. Mi padre había dicho lo mismo cuando sospechó de mi rebeldía, y ahora esa acusación se repetía. Yo quería gritar, no es un jinn, es Jesús. Pero mis labios se negaron a moverse. Mi cuerpo temblaba, mi garganta estaba seca. Sentía que cualquier palabra me condenaría aún más. El veredicto fue rápido, me prohibieron volver a usar un teléfono, un libro que no fuera el Corán, o hablar con extraños. Las ventanas de mi cuarto fueron cerradas con barrotes de hierro. La puerta se podía abrir solo desde afuera. Me convertí en prisionera oficial en la casa que ya era cárcel. Las primeras noches lloré sin consuelo. El miedo me envolvía como un manto helado. Pensaba que el sueño del hombre de blanco había sido solo un espejismo. Pero en la tercera noche, agotada, caí de rodillas sobre la alfombra y susurré lo único que mi corazón podía decir, Jesús, si fuiste tú el que me habló, no me abandones ahora. No hubo voces ni rayos de luz. Pero algo sucedió. El miedo se aflojó un poco, como si las cadenas internas cedieran. Por primera vez, aunque seguía encerrada, sentí dentro de mí un espacio abierto, un aire distinto. Comprendí que mi prisión no podía limitarlo a él.
Ese fue el inicio de la verdadera persecución, no la de mi cuerpo, sino la de mi fe naciente. Y pronto, esa fe sería puesta a prueba de formas que nunca hubiera imaginado. Los días encerrada se volvieron eternos. La puerta se abría solo para dejarme un plato con pan duro o un poco de couscous frío. No había palabras, solo pasos que se alejaban. A veces escuchaba risas de la familia al otro lado del muro y me parecía cruel. Yo, invisible, borrada, mientras ellos seguían con la vida como si yo no existiera. El imán regresaba de vez en cuando para liberarme del espíritu rebelde. Leía versos sobre mí, presionaba su mano contra mi frente y declaraba: esta joven debe ser purificada. Yo cerraba los ojos y en silencio repetía dentro de mí: Jesús, no me dejes. Era lo único que me mantenía cuerda. Una noche, mientras el viento golpeaba contra las ventanas, escuché un susurro en la rendija de la puerta. A mal, me acerqué con cautela. Reconocí la voz, era Dalia, mi vecina de toda la vida. Ella era enfermera y, aunque discreta, siempre había mostrado una bondad distinta, como si llevara luz en los ojos. Sé lo que pasa, me dijo. Escuché los gritos. Si confías en mí, puedo ayudarte. Mi corazón latía desbocado. Le pregunté en un hilo de voz: ¿por qué harías eso? Hubo un silencio breve, y luego respondió: porque yo sigo a Jesús, y Él me envió para ti. Esa frase me atravesó como relámpago. Durante años, había escuchado el nombre de los cristianos solo en forma de insulto o advertencia. Pero en su voz no había amenaza, sino compasión. Apenas pude susurrar: sí, ayúdame. La oportunidad llegó 3 noches después. Cuando la casa dormía, Dalia regresó con un alambre fino. Con esto abrirás la cerradura, explicó. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Pero finalmente, con un clic sordo, la puerta cedió. Salí al pasillo como si caminara entre sombras vivas. Cada crujido de la madera era un trueno en mi mente. Caminamos hasta un portón oculto tras los arbustos del patio. Dalia lo empujó y se abrió hacia un callejón oscuro. El aire nocturno me golpeó el rostro con olor a mar y basura. Para mí, ese olor era libertad. Corrimos en silencio hasta llegar a su casa. Allí me ofreció agua fresca y un trozo de pan caliente. Me cubrió con una manta y luego, mirándome a los ojos, me preguntó: ¿quieres seguirlo? No solo huir de tu padre y de Tarek, sino entregarte a Jesús por completo. Las lágrimas me nublaron la vista. Recordé el sueño, las palabras del hombre de blanco: no eres mercancía. Yo te conozco. Y entendí que ese momento era mi respuesta. Sí, dije con voz entrecortada. Quiero seguirlo, aunque me cueste la vida. Dalia sonrió con ternura. Tomó mis manos y comenzó a orar en voz baja. No entendí cada palabra, pero cada una cayó sobre mí como agua limpia. Cuando terminó, cerré los ojos y pronuncié mi propia oración: Jesús, creo que fuiste tú quien me encontró. Hoy te entrego todo. Soy tuya. No hubo rayos ni terremotos. Solo una paz tan profunda que me envolvió como manto. Esa noche dormí en un colchón sencillo, pero sentí por primera vez que estaba en casa. Al amanecer, Dalia me presentó a un pequeño grupo de creyentes que se reunía en secreto en una sala modesta. Sus rostros brillaban con una alegría distinta, una que no había visto nunca en la mezquita ni en mi propia familia. Me abrazaron como si siempre me hubieran esperado. Una mujer mayor me susurró: bienvenida a casa, hija de Dios. Mientras tanto, en la casa de Tarek, el caos estallaba. Descubrieron mi ausencia al amanecer. Mi padre envió mensajes a toda la familia: Amal está muerta para nosotros. Que Allah la juzgue. Esa frase circuló por la comunidad como sentencia final. Yo ya no era hija de los Ben Salem. Para ellos estaba enterrada. Pero en el corazón de aquel que me llamó por mi nombre, apenas estaba comenzando a vivir. La noticia de mi muerte corrió más rápido que el viento marino. Una semana después de haber escapado, mientras me refugiaba en la pequeña casa de Dalia, escuché las palabras que me atravesaron como cuchillo: tu padre ha declarado que ya no existes. Para ellos, estás muerta. Sentí que el suelo desaparecía. Durante años había buscado una mirada de aprobación en mi padre, aunque fuera mínima. Y ahora, su sentencia me borraba como si nunca hubiera respirado.
Me cubrí el rostro con las manos y sollocé. ¿Cómo se sobrevive cuando tu propia sangre te entierra viva? Dalia se acercó y me sostuvo en silencio. Después murmuró, a veces el corte es tan profundo que no lo sientes en el momento. Pero Jesús ya está cosiendo tu herida. Esa misma tarde, me llevó a la reunión de la iglesia clandestina. Era un grupo pequeño, apenas una docena de personas en un cuarto sencillo, con paredes descascaradas y sillas viejas. Pero el ambiente estaba cargado de algo que jamás había experimentado, alegría sin máscara. No había jerarquías, no había miedo. Se llamaban hermanos, se abrazaban sin reservas, se escuchaban unos a otros con paciencia. Cuando entré, todos se levantaron y me recibieron con sonrisas sinceras. Una anciana con manos ásperas por el trabajo me abrazó fuerte y me susurró, bienvenida a casa, hija. Esa palabra, hija, me desarmó. Nadie me había llamado así desde hacía años con verdadera ternura. El pastor, un hombre de voz suave y mirada firme, abrió una Biblia gastada. Leyó en voz alta, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Salmo 34 horas y 18 minutos. Mis lágrimas corrieron de inmediato. Sentí que esas palabras habían sido escritas para mí, como si Dios hubiera guardado ese versículo siglos solo para entregármelo en ese instante. Esa noche no me limité a escuchar. Tomé aire y, con la voz temblorosa, conté mi historia, el anuncio de matrimonio, el sueño en el salitral, el hombre de blanco que me dijo, no eres mercancía. Yo te conozco. Hubo silencio reverente. Luego, uno de los hermanos levantó la voz, ese hombre es Jesús. Y si te ha llamado, es porque ya eres suya. Mi corazón ardía. Recordé el momento en que, en el sueño, sus ojos me atravesaron. Yo ya lo sabía, pero escucharlo de labios de otros me dio valor. Al terminar la reunión, el pastor se me acercó y me dijo, Amal, si has creído en Jesús, el siguiente paso es el bautismo. Es morir al pasado y resucitar a una vida nueva. Esa frase me sacudió. Morir al pasado. Yo ya había sido declarada muerta por mi familia. ¿Sería posible, entonces, resucitar de verdad con un nombre nuevo, con una identidad nueva? Pasé la noche despierta, acostada en un colchón sencillo, mirando el techo. El recuerdo de mi padre llamándome muerta seguía ardiendo. Pero en el fondo, las palabras del pastor me daban esperanza. Tal vez, en las aguas del bautismo, esa muerte impuesta se convertiría en nacimiento. Antes de dormir, me arrodillé y recé como nunca antes. Jesús, si tú eres quien me vio en mi oscuridad, llévame hasta el final. Si me diste un nuevo nombre en tu corazón, quiero recibirlo. Soy tuya. No hubo visiones, no hubo voces. Pero esa oración fue distinta, no era súplica desesperada, era entrega total. Fue ahí, en esa pequeña habitación iluminada solo por una lámpara vieja, donde entendí, mi padre había intentado definirme con su sentencia. Pero la voz que había escuchado en el salitral tenía la última palabra. Y esa palabra era vida. El día del bautismo llegó como una aurora después de una larga noche. No había templo con vitrales ni campanas que anunciaran la ceremonia. Fue en una sala modesta, escondida en una calle secundaria, donde el grupo de creyentes había preparado una tina plástica con agua fría. El ambiente era sencillo, pero cada rincón estaba impregnado de expectativa y ternura. El pastor me preguntó si quería escoger un nuevo nombre para marcar el inicio de mi vida en Cristo. Guardé silencio unos segundos. El nombre Amal significaba esperanza, pero estaba cargado de dolor, atado a la memoria de mi padre y a la obediencia impuesta. Entonces pronuncié despacio, quiero llamarme Noor. Significa luz. Porque eso era lo que había visto en los ojos del hombre vestido de blanco, un resplandor que me liberaba. Todos sonrieron y algunos lloraron. Bienvenida, Noor, dijo el pastor. Sus palabras sonaron como campanas invisibles dentro de mí. Entré al agua con el corazón desbocado. El pastor levantó la mano y declaró, Noor Ben Salem, hoy mueres al pasado y resucitas a la vida de Jesús. Te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando me sumergí, sentí el peso de todos los años de obediencia forzada, de silencio impuesto, de humillación. Y al salir, el agua goteando de mi rostro, experimenté algo indescriptible, ligereza.
Era como si hubiera soltado un fardo enorme que llevaba en la espalda desde niña. El grupo estalló en cantos suaves, algunos levantaban las manos, otros aplaudían. Yo simplemente lloraba, pero no de dolor, sino de alivio. Esa noche, escribí en un cuaderno que me regaló Dalia: hoy dejé de ser prisionera. Hoy descubrí que cuando Jesús dice, eres mía, no habla de posesión, habla de amor que libera. El cambio fue tan profundo que hasta mi forma de caminar era distinta. Ya no arrastraba los pies como quien carga cadenas. Caminaba erguida, aunque aún tenía miedo. Porque sabía que mi familia no se detendría. Ellos me habían declarado muerta, pero eso no significaba que me dejarían en paz. Y efectivamente, la persecución se intensificó. Una tarde, mientras ayudaba a Dalia a preparar medicinas en su pequeña clínica improvisada, un vecino llegó agitado: tu familia anda preguntando por ti en la Medina. Dicen que cualquiera que te vea debe avisar. Sentí un nudo en el estómago. La comunidad entera podía convertirse en mis ojos vigilantes. El pastor me explicó con calma: seguir a Cristo aquí nunca es fácil. Algunos pierden sus casas, otros a sus hijos. Tú ya has perdido tu apellido, pero ganaste algo que nunca podrán arrebatarte. Por la noche, en medio de esa mezcla de miedo y fe, abrí la Biblia que ellos me habían prestado. Mis ojos cayeron en Juan 8:36, así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Esa frase me abrazó como manto. No era promesa vacía, ya lo estaba viviendo. Aunque mis parientes quisieran verme como prisionera de vergüenza, yo era libre. El verdadero punto de giro no fue solo mi bautismo, sino la certeza de que no volvería atrás. Aunque soñara con los gritos de mi padre o con la mirada fría de Tarek, ya no pertenecía a ellos. Mi nueva identidad estaba sellada. Al día siguiente, compartí mi testimonio con el grupo por primera vez sin temblar. Hablé de la niña que bordaba flores marchitas, de la joven que fue entregada como pago, de la mujer que soñó con un hombre de blanco. Y terminé diciendo: hoy sé que no soy sombra ni mercancía. Soy hija del Rey de Reyes. Las lágrimas no fueron solo mías, todos lloraban conmigo. Porque entendieron que ese no era solo mi punto de virada, sino también el triunfo de la gracia que transforma muertes en nacimientos. Los primeros días después de mi bautismo fueron como aprender a respirar de nuevo. Cada oración, cada versículo leído en secreto, cada abrazo de mis nuevos hermanos en la fe, era oxígeno para un corazón que había vivido años bajo el agua. Sin embargo, la libertad espiritual no borraba los recuerdos. Por las noches, todavía despertaba sudando, convencida de escuchar los pasos de mi padre en el pasillo o el golpe de la puerta de Tarek. A veces, un simple sonido en la calle, el llamado a la oración desde la mezquita cercana, hacía que mi pecho se cerrara de miedo. Pero entonces abría mi cuaderno y leía lo que había escrito: no eres mercancía. Yo te conozco. Y poco a poco, ese miedo iba cediendo terreno. La comunidad clandestina me rodeó con paciencia. Una mujer mayor, llamada Samira, se convirtió en mi guía espiritual. Me enseñaba a leer la Biblia, no como un libro de reglas, sino como carta de amor. Aquí no encontrarás cadenas, Noor, me decía. Aquí descubrirás promesas. Recuerdo cuando leímos juntas Isaías 43:1, te he llamado por tu nombre, tú eres mía. Sentí que esas palabras eran eco directo del hombre de blanco en mi sueño. Con el tiempo, mi fe empezó a dar frutos visibles. Ya no era solo la joven rescatada, comencé a hacer voz para otras. En la cooperativa de bordado, algunas de las mujeres notaron que mi mirada había cambiado. Una de ellas, Aisa, me preguntó en voz baja: ¿por qué ya no pareces tan triste? Dudé en responder, pero el espíritu me empujó a decirle: porque encontré a alguien que me ve de verdad. No dije más, pero sus ojos brillaron con curiosidad. Dalia me animaba a compartir pequeños gestos de esperanza. No necesitas predicar con sermones, decía. Con tu historia basta. Así comencé a escribir frases cortas en papelitos que dejaba en los bolsillos de las demás bordadoras. Eres valiosa. No estás olvidada. Hay un Dios que te ve. Algunas me miraban con sospecha, pero otras sonreían como si hubieran recibido agua en medio del desierto. También empecé a memorizar versículos para reemplazar las voces que me atormentaban. Cuando escuchaba en mi mente las frases de mi padre: el silencio es tu virtud, eres propiedad, respondía con la palabra:
Ya no soy esclava, soy hija. Gálatas 4:7. Era un combate diario, pero cada victoria pequeña fortalecía mis pasos. La persecución, sin embargo, no desapareció. Al contrario, aumentó. Un día, una vecina me reconoció en la calle y corrió a avisar a mi familia. Esa noche, tuvimos que mudarnos de la casa de Dalia a un refugio más seguro, un departamento sencillo donde vivían otras mujeres que también habían huido por su fe. Compartíamos colchones, comida escasa y lágrimas, pero también risas. Una de ellas, Nadia, solía decir, el miedo no desaparece, pero el amor lo va empujando poco a poco. Fue en ese refugio donde comprendí que la transformación no era solo para mí. Una tarde, Nadia me pidió que orara por ella. Se sentía atrapada por recuerdos de violencia. Yo nunca había orado en voz alta por otra persona, pero tomé sus manos y pronuncié palabras torpes. Jesús, así como me viste a mí, mírala a ella. Dale tu paz. Cuando terminé, ella lloraba, pero con una sonrisa. Sentí como si alguien me abrazara, me dijo. Ese fue mi primer fruto, descubrir que el mismo Jesús que me liberó quería usar mis cicatrices para sanar a otras. Ya no era solo víctima de una historia oscura. Ahora era testigo de una luz que ninguna sombra podía apagar. Con el paso de los meses, aprendí que la libertad no es un salto inmediato hacia la luz, sino un camino donde las sombras todavía intentan alcanzarte. A veces despertaba con pesadillas, la voz de mi padre diciéndome eres mía, o la mirada fría de Tarek reclamando obediencia. Mi cuerpo reaccionaba con temblores, pero ahora tenía armas nuevas. Abría mi cuaderno y leía en voz alta, así que, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Cada repetición era como clavar una estaca en el suelo de mi fe. En la iglesia clandestina, mi papel comenzó a crecer. Al principio, me limitaba a escuchar. Luego, poco a poco, empecé a compartir fragmentos de mi historia en reuniones pequeñas. Cada vez que lo hacía, veía lágrimas en los ojos de otras mujeres. Una de ellas se me acercó después de una reunión y me dijo, tu historia es mi historia, solo que yo aún no me atrevo a escapar. Sentí un peso enorme, pero también un llamado. Mi libertad no era solo para mí, era semilla para otras. Dalia me animó a escribir cartas anónimas que después escondíamos en lugares estratégicos, entre las páginas de los libros en la cooperativa, debajo de los manteles en el mercado, incluso dentro de las bolsas de pan. En esas notas poníamos frases sencillas, Jesús te ve. No estás olvidada. Hay esperanza. Algunas veces las encontramos arrugadas y tiradas, pero otras volvían a nuestras manos con respuestas escritas. ¿Quién es ese Jesús? Quiero saber más. Mi corazón se llenaba de gozo y miedo a la vez. Sabía que si alguien descubría nuestra labor, las consecuencias serían graves. Pero también sabía que valía la pena. Cada mujer alcanzada era una cadena menos en el silencio colectivo. Uno de los momentos más significativos ocurrió cuando una de las jóvenes del refugio, llamada Mariem, decidió bautizarse. Había escuchado mi testimonio muchas veces y un día me dijo, si Jesús pudo rescatarte a ti, también puede rescatarme a mí. El día de su bautismo, mientras ella salía del agua con lágrimas de alegría, sentí que estaba presenciando un milagro. Ya no era solo mi historia, era un río de vida que se extendía a otros. Sin embargo, la persecución seguía a la vuelta de la esquina. Mi familia, convencida de que yo había traicionado la fe y la honra, difundió la idea de que era una vergüenza. En el barrio corrían rumores, algunos decían que me había vuelto loca, otros que estaba poseída. Escuchar esos comentarios me hería, pero ya no me definían. Cada vez que la vergüenza intentaba envolverme, recordaba Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Lo más sorprendente fue que empecé a experimentar gozo en medio de la dificultad. No un gozo superficial, sino profundo, que me permitía sonreír incluso cuando las circunstancias eran oscuras. Descubrí que la verdadera libertad no consistía en huir del dolor, sino en tener a alguien que lo redimiera. Una tarde, mientras caminaba por la Medina con Dalia, escuchamos a lo lejos el canto del muezín. Ese sonido, que antes me llenaba de temor, ahora despertaba una oración en mí, Jesús, alcanza a los que aún viven bajo ese peso. Haz con ellos lo que hiciste conmigo. Mi transformación no fue una meta alcanzada, sino un proceso en movimiento.
pero ya podía ver los primeros frutos, mujeres animadas, corazones curiosos, vidas que comenzaban a abrirse a la verdad. Y en medio de todo, la certeza firme de que el hombre de blanco que me dijo no eres mercancía había cumplido su promesa. Cuando miro hacia atrás, casi no puedo reconocer a la joven que un día fue prisionera del apellido Ben Salem. La obediente, la que bajaba la mirada, la que se creía destinada a ser moneda de cambio. Esa mujer fue enterrada el día que mi familia me declaró muerta. Pero lo que ellos no sabían era que en ese mismo momento Dios estaba dándome una nueva vida. Hoy me llamo Noor, y esa palabra no es solo nombre, es testimonio. Soy luz porque la luz verdadera me alcanzó en mi oscuridad. No fui rescatada por un movimiento humano, ni por mi propia fuerza, sino por aquel que me vio cuando nadie más lo hacía. Mi vida no se volvió fácil después de aceptar a Jesús. Al contrario, muchas veces se volvió más peligrosa. Todavía sueño con el rostro severo de mi padre, todavía salto cuando escucho llaves girando en una cerradura. Las cicatrices siguen en mi memoria y en mi cuerpo. Pero ahora sé algo que antes ignoraba, esas cicatrices ya no son vergüenza, son marcas de un rescate. Cada una cuenta una historia de cómo Dios me levantó cuando todo estaba perdido. He aprendido que la verdadera libertad no es ausencia de cadenas externas, sino presencia de Cristo en el corazón. Puedo estar escondida en un cuarto pequeño, compartiendo un colchón con otras mujeres, y aún así sentirme más libre que cuando caminaba por las calles con vestidos caros bajo el control de mi padre. Porque la libertad que Jesús da no depende de muros ni de pasaportes, es una libertad interior que nadie puede confiscar. Hoy pertenezco a una familia distinta. Mis hermanos y hermanas en la fe no comparten mi sangre, pero comparten algo más fuerte, el amor de Cristo. Con ellos río, lloro, canto en voz baja para no ser descubierta, y oro con confianza. En cada reunión clandestina siento que estoy probando un pedacito del cielo. Allí no hay jerarquías, no hay competencia, no hay cadenas. Solo hijos e hijas que saben que fueron adoptados por un padre bueno. Y aunque me duela pensar que quizá nunca volveré a ver a mis hermanas menores o a mi madre, sé que la gracia de Dios puede alcanzarlas también. Mi oración constante es que un día, ellas también sueñen con el hombre de blanco, que escuchen su voz diciendo, no eres mercancía. Yo te conozco. Escribir estas palabras es arriesgado. Sé que si mi familia llegara a encontrarlas, me acusarían de traición. Pero prefiero arriesgarme a quedarme callada. Porque el silencio fue la prisión de mi infancia, y ahora mi voz es testimonio de lo que Jesús hace. No cuento mi historia para provocar lástima, sino para encender esperanza. Si tú que escuchas estas palabras has vivido bajo la sombra de un padre violento, de una tradición que te oprime, o de una religión que te hace sentir objeto en lugar de hija, quiero decirte con toda certeza, no estás sola. Hay un Dios que te ve. Tal vez has repetido oraciones que suenan vacías, tal vez has sentido que el cielo guarda silencio. Yo también lo sentí. Pero fue precisamente en ese silencio donde Jesús me encontró. Él no me pidió perfección, no me exigió ritos, no me compró como mercancía. Él simplemente me miró y dijo, yo soy el que siempre te ha visto. Esas palabras cambiaron mi destino para siempre. Por eso, hoy no temo afirmar, ya no soy posesión de ningún hombre. Soy hija del Rey de Reyes. Y esa identidad nadie puede quitármela. Si has llegado hasta aquí, te pido algo muy sencillo pero poderoso. No guardes esta historia para ti. Compártela. Tal vez cerca de ti hay una mujer en una habitación oscura, pensando que nadie la entenderá. Tal vez hay un hombre convencido de que Dios nunca podrá perdonarlo. Tal vez hay un joven que vive con la duda de si el cielo escucha sus gritos. A todos ellos puede llegar esta palabra, Jesús ve. Jesús escucha. Jesús rescata. Y quiero invitarte también a que dejes un comentario con una frase que hoy es mi bandera, Él me vio. Porque cuando confesamos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, no solo recordamos nuestro propio milagro, sino que encendemos esperanza en otros. Yo, Noor, antes llamada Amal, antes propiedad de un apellido, hoy vivo con la certeza de que la muerte no tuvo la última palabra sobre mí. Mi padre me declaró muerta, pero Jesús me declaró viva. Mi familia me borró, pero mi nombre ya está escrito en el libro eterno de Dios. Y ese registro no puede ser eliminado. Termino con el versículo que selló mi nueva vida y que aún hoy repito cada vez que el miedo intenta regresar. Así que, si el Hijo los libera,
serán verdaderamente libres. Juan 8:36. Esa libertad es real. No importa lo que hayas vivido, no importa quién te haya dicho que no vales nada. Jesús te mira, te llama por tu nombre y te ofrece una vida nueva. Si pudo hacerlo conmigo, también puede hacerlo contigo.